está hablando de la esposa. Sí, no, porque a veces son pastores solteros y están buscando una esposa. Y si buscan Y agarran una culebra. Bueno. Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio que usted esté ahí, así que les recuerdo que se suscriba, que le dé like y que comente en este nuevo episodio, que estamos súper contentos porque hoy nos sentimos realmente privilegiados de que está con nosotros el pastor Simón Chable Nelson, Sí. aleluya, el reverendo, que es pastor, secretario general de la Junta del Distrito, rector del Seminario Nazareno Dominical, y nos visita también su esposa que está con nosotros y nos sentimos bien contentas que ella esté aquí con nosotras, que es la presbítero Magali Mateo de Char. Así que le doy la bienvenida a este episodio y quiero que ustedes se sientan en confianza y hablar con ese público que está con nosotros. Y que no se nos olvide que nuestros pastores están de aniversario en el día de hoy, así que denle otro aplauso. Nos sentimos realmente bien contentos, así que le voy a dar la oportunidad para que se presenten y puedan saludarles. Dicen que la dama va primero, ella se llama Magali Mateo. Saludando ahí. Buenas noches, gracias. Realmente es un privilegio estar aquí en esta noche con el propósito de hablar de lo que Dios hace en la vida de nosotros. Amén, amén. Como ya dijo, mi nombre es Simón Chal. Estamos dentro del 49 aniversario de boda. Amén. Nada más nos falta uno para 50. Así que es parte de nuestra familia, pero también parte de la iglesia. Amén. Porque nuestra iglesia va a cumplir 50 años de estar en la República Dominicana. Estamos en el marco del 50 aniversario de la iglesia. Entonces yo nada más no llevo un solo año. La iglesia tenía un año cuando nosotros llegamos. Entonces todo el resto del tiempo hemos estado en la iglesia del Nazareno. Amén. Pastor, así que nosotros estamos contentos nuevamente y le vamos a hacer unas preguntas porque queremos saber un poco de su vida, de dónde vino usted, queremos saber un poco, y yo sé que las personas que nos están viendo serán edificadas con cada experiencia, cada marca, cada llamado que el Señor hizo con usted. Así que todos empezamos con un llamado, así que yo quiero que usted me cuente cómo fue ese llamado de Dios a usted. Bueno, primero, ¿cómo me convertí? Amén. Yo me acuerdo que cuando tenía 9 años, mi pastor, que era el maestro de la escuela dominical de los niños, nos enseñó. Y en la enseñanza nos hizo el llamado a convertirse. Yo acepté al Señor. Y me acuerdo que me quería bautizar de una vez. Pero no solamente me quería bautizar de una vez, pero en esa iglesia donde yo me convertí no bautizaban los niños. Dijo, no, tú tienes que esperar un tiempo más para que tienes que tener por lo menos 12 años. Bueno, no me bauticé. Entonces, las cosas no quedaron muy bien. Pero me acuerdo que cuando mi hermana tenía novio, era de la iglesia. Entonces me impactó, era un joven que sí estaba bien firme. Yo le dije, vamos contigo para la iglesia. Y yo le dije, pastor, ore por mí, que yo quiero aceptar al Señor. Yo tenía ya unos 15, 16 años. Y la gente decía, pero este niño creció en la iglesia porque tiene que convertirse. Entonces el pastor le dijo, no, hay que orar por los niños de la iglesia. Amén. Hay iglesias que no creen que los niños de la iglesia tienen que convertirse. Todos los niños tienen que convertirse. Claro que sí. Pues no me bauticé en esa iglesia, entonces llegué a los 17, 18 años y me congregué, sí, en la iglesia, así donde me hice ya miembro y ahí recibí el bautismo en aguas. Y en esa iglesia, entonces yo era el que limpiaba la iglesia. Me dieron el cargo de limpiar la iglesia. Y para que estuviera limpia el domingo tenía que estar el sábado. Y para estar el domingo temprano, dormía en la iglesia. Y el Señor ahí me habló de cómo Él quería que yo le sirviera. Y yo le dije,
a la persona que yo quería, sentía el llamamiento y quería estudiar. En ese tiempo no había muchos seminarios. Habían que ir a Puerto Rico, a Cuba, y habían pocos seminarios en ese tiempo. Y era algo como muy lejano. Y el Señor me complació después que me casé. El Señor me llamó. Yo no entendía bien el asunto de llamar al ministerio porque yo quería estudiar para poder predicar. Pero uno de los ministros que me apadrinó, el doctor Leo, se me dice, mira, tú puedes ser pastor. Y yo, no, yo voy a ser ayudante de mi papá, que era pastor. Entonces mi papá me dijo después, pero mira, si te están diciendo que Dios te está llamando y ellos ven que tú tienes cualidades, ¿por qué le dice que no? Después cuando volví el otro mes, yo le dije, mire, lo pensé bien y yo voy a aceptar. Y a partir de ahí, el llamamiento se hizo evidente, los dones, las gracias, el deseo de aprender y las conversiones. La gente comenzaron a aceptar al Señor. Y hubo evidencia de que realmente Dios me había llamado no solamente a predicar, sino también a enseñar. Porque después de ahí comencé a enseñar también. Ahora mi esposa sí tiene otra idea de cómo ella se convirtió, porque ella se convirtió jovencita también. Cuéntanos, pastora. Bueno, fue un llamado directo. Desde pequeña, la primera vez que fui a la iglesia fue con mi abuela que estaba enferma. Ella se convirtió en la cama, pero Estaba enferma. estaba enferma. Wow. Y nos fuimos como a 2 kilómetros Había que ir a una pie, iglesia, porque era rural. una iglesia rural. Y me enamoré de Jesús. Wow. Totalmente. Me recuerdo la ¿Cómo qué edad tú tenías? Yo tenía que tener como 5 años y medio. Sí. ¿Cuándo es eso? Me recuerdo las canciones, el coro que cantamos, Mi alma volará, Jesús viene en la nube. Qué lindo. Y eso, yo me enamoré del Señor. Entonces mi abuela murió y nos mudamos a un sitio donde sí había iglesia. Iba a la iglesia y a los 11 años no pude resistir el llamado al arrepentimiento. Tú te soñaste algo, ¿no? Sí, me soñé con el Señor, me soñé que el Señor estaba en el cielo, me soñé con... Nosotros hablamos creol. Ajá. Entonces el himnario En creol es chant de esperanza, o sea, himno de esperanza. Y me soñé que lo vi en el cielo y yo dije, no voy a resistir. Y me convertí. Qué lindo, qué lindo. Ese himno tiene un logo que es una cruz y el sol. Y el sol detrás. Y se veía así en el cielo, ¿verdad? Ese fue el sueño de ella. Sí. Y entonces, eso lo trajo Leo. Eso ya se hizo una realidad porque nunca había escuchado hablar de Jesús. Nunca. Wow. Pero cuando fuimos a la iglesia y después mi abuela nos regresamos a la iglesia. Ella estaba enferma ya. Estaba enferma y como ella murió, nosotros nos fuimos de ese lugar a otro sitio donde sí había 2 iglesias, pero las iglesias hablaban creol. Wow. Pero como yo hablaba creol, entonces me fue fácil. Entonces tú aprendí a cantar en creol. Sí. Wow, sí. Qué lindo, qué poderoso. Experiencias poderosas, wow. Pero lindo. Para decirle, por ejemplo, la primera iglesia donde nosotros llegamos a ser pastores. Fue en San Luis. Wow. Sí, en San Luis. En el Ingenio Sama. En el Ingenio Sama, que está cerquita de aquí, de Almirante. Wow. Pero ustedes no van a creer que después, con el dinero de la venta de ese solar de esa iglesia, compraron esta que está aquí. Wow. O sea que está conectada. Está conectada. Con este lugar. Qué lindo, qué lindo. También hay una pregunta bien importante que yo sé que va a ser de edificación a los jóvenes y a esas personas que están iniciando, que usted sabe que cuando nos toca predicar por primera vez, como que eso es algo que nosotros le corremos, y un miedo y un temor, ¿y qué pasa? Me toca predicar y como que le corremos a eso. Yo quiero que usted nos cuente su experiencia cuando fue la primera vez que a usted le tocó predicar. Mira, como dije ahorita, mi papá era pastor en la iglesia Nazareno de la Romana, en Villa Pereira, y él trabajaba en el Central Romana. Como él era pastor, bueno, yo daba la clase de escuela dominical y ayudaba con los jóvenes, ayudaba con los niños, pero esa vez mi papá tenía que trabajar. Wow. Y entonces cuando llegó la hora, cantamos, y ahora ¿quién va a predicar? Y yo no, imagínate,
nunca había predicado, nunca había hecho. Yo abrí la Biblia. ¡Ah! Y leí, y según iba leyendo, yo comencé a decir algo. Yo veía que la gente decía, amén. Ah, gloria a Dios. Digo yo, ¿qué es lo que pasa a esta gente? ¿Qué es lo que le pasa a esta gente? Y los pies. Pero fue algo lindo. Qué bueno. Algo lindo, porque no solamente tuve la oportunidad de poner la palabra, sino también de confirmar lo que Dios estaba haciendo. Amén. Me acuerdo que las hermanas, la hermana Lola, siempre me decía, pastor. Y yo le decía, no, el pastor es mi papá. Y mi papá decía, si ellos le dicen pastor, es porque yo veo que tú eres pastor. Y yo digo, ¿qué es esto, verdad? Pero Dios sabe y Dios pone visión a la iglesia. Amén. Para descubrir los talentos. Amén, qué lindo, qué lindo. También quiero saber, usted sabe que hay veces que hay personas en el ministerio que creen que uno puede solo, que uno puede cargar con el ministerio solo. Y yo quiero que usted en su llamado, tantos años de experiencia, que usted nos cuente quiénes fueron esas personas que lo ayudaron. Los mentores. Los mentores. Bueno, yo tengo que mencionar varios mentores. Uno de ellos, yo tengo que llamarle, antes de llegar a la iglesia Nazareno, un señor llamado Skilton, el que me puso a limpiar la iglesia. A veces ponen a uno a hacer un trabajo en la iglesia y tú dices, ¿y cómo yo voy a poderme limpiar iglesia? O a limpiar banco, a trapear piso. Pero Dios habla con la gente que se acercan a sus cosas. A veces las cosas más humildes son las que te traen a Él. Tengo que mencionar también, dentro de la iglesia Nazareno, al doctor Luis Bosser, el que fundó la iglesia, la primera iglesia de ahí del Mirán, de la Palma del Mar Rosa. Él fue el que comenzó esa iglesia ahí. Wow. Y ese señor directamente me dijo, mire, tú debes ser pastor. Pero también tengo que mencionar al doctor Jerry Porter, porque cuando yo llegué, era un bachiller que no sabía mucho, y él me dijo, mira, tú vas a coger la clase, y como tú sabes hablar creol, tú vas a venir al este y vas a repetir la clase que yo te voy a dar en la capital. Wow. Y ahí yo descubrí que también podía dar clase. Wow, qué lindo, qué lindo. Y te estamos hablando de 1977. Wow. 1977. Usted ve que hay personas que sí en el ministerio no pueden ayudar. Y en el 1978 ya yo estaba aquí, antes del huracán David, yo estaba aquí en San Luis. Y después de eso nos fuimos a perfeccionar y a estudiar en el seminario. Y ahí hice la licenciatura en teología y volví en el 80 y algo. Y hemos sido pastores en diferentes lugares. Wow, gloria a Dios por esos mentores que están ahí ayudando. Y tenemos que mencionar a alguien que yo no sé su nombre, wow, pero yo sé quién es él. Es un señor que Dios llamó al ministerio, pero él no quiso ser pastor. No quiso recibir el pastor, pero él tenía un don de hacer negocio. Y ese señor tenía una cadena de supermercados en Canadá y en Estados Unidos. Y él venía y donaba un templo cada año. Y ese día el doctor Bosser fue a visitarnos a San Luis y nos presentaron. Y él dijo, si él lo hace estudiar, yo voy a pagar los 3 años de estudio, wow, que él tiene que hacer, el transporte de avión, la estadía allá y mi familia conmigo. Wow, y ese señor es un mentor que yo no sé su nombre, pero yo sé que es un señor de la iglesia, ojalá que estuviera vivo y ojalá que vea este video, que nosotros le estamos agradeciendo infinitamente el aporte financiero que hizo. Amén. Para que nosotros pudiéramos estudiar. Wow, gloria a Dios. Entrando un poco más personal, en el ministerio, en el llamado, ¿usted ha querido alguna vez rendirse? De una vez. De una vez. Un poco una experiencia. De una vez. Bueno, como cuando ya yo llegué a ser el pastor de San Luis, ya yo estaba casado y tenía mi hija más chiquita de 20 días en ese tiempo, y la otra tenía 1 año y algo. En los primeros años, los primeros meses, no sé si fueron 6 meses, 8 meses, Maggie me ayuda con esto. Eran como 8 meses. Como a los 8 meses de estar de pastor, wow, con una iglesia pequeña. Por decirte, por ejemplo, que cuando recogíamos una ofrenda, la ofrenda era 20 centavos de peso. 12 centavos. 12 centavos de peso.
Sí, claro. y cosas así, ¿verdad? Centavos, no No pesos. pesos, sino Wow. centavos. Dios mío. Entonces, Definitivamente. se me enfermó la más grande. Y mi hermano, que trabajaba en Casa Campo, en La Romana, con el seguro de él se llevó la más grande. Me dejó la más chiquita. La más chiquita se me enfermó también. Y fue algo tan difícil porque tenía las dos niñas enfermas y la iglesia no tenía los recursos para nosotros poder trabajar esto. Entonces buscamos la manera, mi esposa se fue también a La Romana, donde mi familia tenía seguro médico y teníamos posibilidades para tratar las dos niñas. Yo me quedé solo en la casa. Y la idea que yo tenía era, bueno, ya que mi esposa se fue, las niñas están allá y yo estoy aquí solo, tan pronto yo pueda voy a hablar con el misionero, voy a decir, mire, busque otro pastor, pues yo me voy de aquí, porque esto está muy difícil. Y yo me acuerdo que me quedé la noche sentado en una mecedora que teníamos, que había hecho un pastor de La Ceja. Si alguien lo ve, se va a acordar. El que me regaló esa mecedora fue el doctor Jerry Porte. Wow. El pastor de La Ceja lo había hecho para él y él me la regaló a mí. Muy confortable. Y yo me sentaba ahí y me ponía los audífonos para escuchar los mensajes, para no molestar a los vecinos, porque era las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Wow. Yo estaba despierto, estaba sin familia, estaban allá en La Romana. Y estaba preocupado porque estaban allá y yo tenía pocos recursos acá. Y hay un señor que comenzó a predicar en Radio Transmundial. Un mensaje, yo lo estaba oyendo a esa hora de la madrugada. Y él estaba diciendo un mensaje sobre el texto, no solo de pan vivirá el hombre. Y cada vez que él decía, no solamente de pan vivirá el hombre, mi cuerpo comenzaba a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, como si tuviera corriente. Pero en un momento yo seguía oyendo lo que él estaba diciendo, yo seguía mirando todo, pero sentí que estaba topando mi cabeza, estaba como topando el techo de la casa. Y cuando yo miro para abajo, yo me veo sentado ahí. Yo digo, ay, pero yo me estoy muriendo. Y yo le dije al Señor, pero Señor, y tú me vas a llevar sin haberme ganado ni un alma para ti. Permíteme completar mi ministerio. Y yo sentí que la frecuencia de la temblor fue bajando hasta que yo agarré otra vez la mecedora. Digo yo, sí estoy aquí. Y a partir de ahí yo dije, ni una vez más pienso dejar esto. Amén. Porque el mensaje era, ay de mí si no predico este evangelio. Wow, qué poderoso, qué lindo. También de usted, pastora, quisiéramos escuchar de su propio labio, porque a veces nosotros vemos una pareja de pastores y también la pastora que está ahí con el pastor, ve el sufrimiento, ve la carga, también Nosotros también sufre. edificamos. Dígame, pastora, ¿cómo ha sido para usted? Al principio, las misioneras, las pioneras, Menciona los nombres a ver si nos daban un curso que se llama Nosotras también edificamos. hay un libro que se llama así. Se llama así el libro. Lo estudiábamos en las esposas de pastores. Los pastores estaban en la reunión y las esposas de los pastores estaban en la reunión también. Wow. ¿Recuerdas que te dije al principio que me enamoré de Jesús? Sí. Enamorada de Jesús. Y sigue, ¿no? Entonces, y sigo. Amén. Y para mí, que mi esposo, jovencito, nosotros estábamos muy jóvenes, entrar al ministerio para mí era un privilegio, una bendición. Amén. Que podía servir en esa área. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendimos fue a poner todo, absolutamente todo en la mano del Señor. Amén. Entonces, cuando venían los tiempos difíciles, que las niñas se enfermaban, nosotros orábamos. También tuvimos una experiencia, las niñas se enfermaron, las dos, otra vez. Entonces, de una enfermedad viral que es el sarampión, normal en los niños. Y nosotros no teníamos 10 centavos, 10 cheles, para el carrito.
para ir a buscar ayuda. Wow. Y estábamos orando, pero mi esposo no sabía que estaba orando, yo no sabía que él estaba orando. Y teníamos la mano encima Acostada de la así, niña. en la cama, Wow. atravesado así, Y la niña Wow. estaba al viento. en fiebre. Y yo estaba orando y mi esposo también. Y de repente la niña se estremeció y pensamos que la niña se había muerto. Wow. Y el Señor sanó la niña en ese momento. Wow. Así que para mí, te dije, es un privilegio porque yo Sí. Amén. No me acuerdo cuántos días no quería comer ni nada. no quería comer. Y a partir de ahí pidió Así que leche, pidió cosas, comió. para mí ha sido Y una nunca bendición. más. Esa es la más sana, fue la más sana de la niña. Wow. Para Después de eso. mí es una bendición y cualquier situación por la que nosotros pasemos siempre ponemos todo en oración. Amén. Amén. Pastor, ¿cómo usted mantiene su vida espiritual fuerte y constante? Devocional, ejercicios espirituales, oración, lectura bíblica y prudencia. Amén. Qué lindo. También quiero saber, en el ámbito ya con la iglesia, usted ha tenido un momento, ¿cuál es el momento más difícil que ha tenido como pastor Varios. dentro de la iglesia? Varios. Cuéntenos uno, que queremos saber una experiencia. Bueno, tal vez ustedes saben que mi última hija, que Dios nos dio después que ella era un pastor, nos falleció. Wow. Para nosotros eso, como familia, fue muy doloroso, todavía es sensible hablar de eso. Pero también tuvimos otros momentos muy difíciles en los cuales yo había pensado, bueno, ya yo no voy a predicar más esto. Pero otra vez el Señor me puso en el camino y comenzamos a hacer instrumentos de bendición para otros. Y esa misma bendición nos sirvió a mí especialmente. Amén. Hay un versículo bíblico que yo leí en Jeremías, cuando estaba la cosa más difícil, y Dios decía, te voy a dar la vida por botín. Eso se repite varias veces en Jeremías. Y cuando yo leía eso, la misma experiencia que tuve aquella vez que me voy a morir, sí, mi cuerpo comenzaba a sentir lo mismo. A veces la palabra, el que no tiene un contacto directo con la palabra no puede entender cuando la palabra Dios te habla, pero nosotros entendemos. Por eso la lectura bíblica es tan fundamental. Amén. Para la perseverancia de cristianos. Amén. Pastor, usted sabe que hay muchos pastores que están iniciando en este ministerio. ¿Qué consejo usted le daría a esos pastores que están iniciando el pastorado? Que estén seguros que Dios le llamó. Amén. No vale la pena, esto no es un negocio, esto no es un invento. Uno no se engancha, pastor. Dios lo llama a uno. Dios le da llamado. Déjeme decirle, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo que cambia son los ministerios. A veces tú puedes ser evangelista, a veces tú puedes ser maestro, tú puedes ser profeta, tú puedes ser misionero, que son los apóstoles que salen a fundar iglesia a otro lado. O sea, los ministerios de la iglesia. Puede ser diácono, tú puedes ser el que limpia el piso, pero el llamamiento es irrevocable. Amén. ¿Qué significa para usted pastorear con un corazón como el de Cristo? Vamos a decir. Dice Jesús, venid a mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Mire, no hay un ministerio que nos dé orgullo. Es en la humildad que está el secreto. Y también en la compasión. Por eso dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y es la justicia, la fe que nos lleva al arrepentimiento y a la conversión y a la santificación y a la perfección cristiana. Y también la misericordia. Hay que ser compasivo. Venid a mí, dice el Señor. Dice la palabra, venid a mí, y yo los haré pescadores de hombres. Pero para eso tenemos que tener actitud de Pedro y decirle, aléjate de mí, Señor,
porque soy un pecador. Pedro nunca fue autosuficiente en la presencia de Cristo. Siempre hay que entender que Cristo es la mayor expresión del amor de Dios y la mayor expresión también de su señorío. Él es el dueño. Hay un pastor que dice que Jesús es el dueño. Amén. Nadie aquí es el dueño. De aquí nadie tiene nada. Amén. Amén, qué lindo. Pastor, ¿cómo usted se prepara espiritualmente y bíblicamente para enseñar? Estudio. Un llamado a predicar es un llamado a estudiar. Amén. No hay manera de usted prepararse sin acercarse de una manera reverente, de una manera humilde, de una manera entregada. Por ejemplo, dice el texto: dame hoy, hijo mío, tu corazón. Pero él te está pidiendo no una parte del corazón, no el 80% del corazón. A mí me encanta mucho lo que Juan Wesley decía: dame todo tu corazón, dame todo. Y si no puedes darme todo, no quiero nada. O sea, Dios es radical en eso. Dios te llama a rendirte todo. Esa es la entera consagración. Y eso es previo a la santificación, pero sigue después. Después que el Espíritu Santo viene a tu vida, tú tienes que seguir consagrado y tienes que seguir perseverando y entregando y entregado, manteniendo ahí. Hay un asunto que decía uno de mis mentores, hermano Jerry Porter, decía: si tú quieres tener un vaso lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, bueno, el vaso está lleno de agua, pero cuando viene el calor lo va evaporando, y cuando tú vienes el otro día está por la mitad. Y tú dices, ve acá, pero yo estaba lleno ayer, porque hoy estoy medio vacío. Él dice, si tú quieres mantenerlo lleno, lo que tú tienes que hacer es quitar el fondo. ¿Cómo se puede llenar un vaso si no tiene fondo? ¿Cómo se podría hacer? No hay que echarle nada. Lo que tú haces es que tú coges el vaso sin fondo y lo metes en el río. Y mientras el vaso esté metido en el río, va a estar lleno. Si tú sacas el vaso del río, se vacía. Por eso es que dice, de tu interior correrá un río de agua viva. Pero tú tienes que estar inmerso en el agua para que se mantenga lleno. Amén. Qué lindo. Pastor, ¿qué diferencia hay entre un predicador y un maestro? Precisamente esa. El ministerio, no el llamado. El llamado es un solo. Pero los ministerios son diferentes. Por eso el Espíritu da dones según el ministerio. Y Dios te capacita para el ministerio. Pero el llamado de Dios es el fundamento. Amén, qué lindo. También quiero hacer una pregunta, ya estamos terminando. ¿Usted cree que hay personas que dicen que el evangelio ha cambiado, que hay cosas que han cambiado? ¿Usted cree que el evangelio de antes y el de ahora es bien diferente? No, el evangelio no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la cultura. Lo que cambian son la gente y las generaciones. Cambian la forma de conocer, de ver las cosas. Incluso las mentalidades cambian, la tecnología cambia. Mire cómo estamos aquí en esta entrevista yendo a las redes. Cuando yo comencé no había nada de eso, no había teléfonos celulares, no había una cosa. Lo primero que llegaron eran unos teléfonos que eran como de este tamaño, sí, que se llamaban guayayelo. Los Blackberry también. No, esos eran chiquitos. Los guayayelos eran como de este tamaño, sí. Y nada más lo tenían los ingenieros, los ricos, los negociantes. Wow. No había manera. Y cuando uno veía una cosa de eso, uno decía, wow. Yo me acuerdo cuando yo vi la película de la gente de 007, James Bond, que él era un espía, entonces se quitó el zapato, había una cosa, y hablaba por ahí que el zapatófono. Dice, esta gente está loco, ¿cómo es que va a hablar con un zapato? Bueno, ahora están hablando por una cojita y así es que estamos. Y ahora ya no necesitamos ni siquiera el celular. Ahora hay unas
aditamentos que te lo ponen ahí y eso tiene un reloj que te mandan todos los mensajes por ahí, Sí. tú puedes responder por ahí, te coge el pulso, te dice si tú tienes la presión alta, esa es la diferencia. Pero sin embargo el evangelio es uno solo. Dice Pablo, si un ángel bajara del cielo para predicarle un evangelio diferente al nuestro, sea anatema. No hay otro evangelio. Nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por la fe, tenemos la responsabilidad de responder al llamamiento del Señor, al evangelio, tenemos la responsabilidad de responder al ministerio y tenemos la responsabilidad de mantenernos en la fe, perseverando y sirviendo al Señor. Amén. Qué lindo. Nosotros sabemos que ustedes son una familia linda de admiración. Entonces nosotros queremos saber cómo ha influido su familia en el ministerio, como sus hijos, cómo han influido sus hijos en el pastorado. Precisamente acabo de llegar ahora de visitar la directora del colegio donde estudiaron mis hijas. Wow. La licenciada Rosa María Hernández. Rosa María Hernández. Ella ahora está enfermita y ella fue a Estados Unidos y se convirtió allá. Y cuando ella volvió de Estados Unidos, ella preguntó, ¿dónde está la iglesia del papá de mis alumnas fulana? Sí. Wow. Porque ella dice que otros ministros tenían sus hijos en el colegio donde estudiaron mis hijas y no eran lo que no le ayudaron a ella para ella congregarse en un sitio como ese. Wow. Y yo dije, ella dijo, yo vine aquí porque sus hijas me ganaron. Wow. Hace menos de un año, una pastora de otra iglesia, no voy a decir qué denominación, ella iba para Estados Unidos, mandaron a otro pastor para sustituirla, y ella dijo, yo no voy a volver a esta iglesia donde yo dejé de ser pastora para no molestar al pastor nuevo. Y dice, ¿ahora qué pasa? ¿A qué iglesia? Y se acordó, dice, voy a ir a la iglesia de la maestra fulana, mi hija, porque me habían dicho cómo eran allá. Wow. Y ella vino a visitarlo. La iglesia del Nazareno pone mucho énfasis en los niños. Ganarlos. De ganarlo. Y nuestro mentor, uno de nuestros primeros misioneros, Jerry Cote y su familia, nos enseñaron que los niños se arrepienten. Sí, deben de tomar la decisión de ellos. Entonces nuestras hijas aceptaron al Señor a los 5 años. Wow. Su papá le enseñaba el plan de salvación, lo que Cristo hizo, y se convirtieron y a los 7 años la bautizábamos. Cuando lo pedían, ellos lo pedían. La iglesia del Nazareno toma en serio el arrepentimiento de los niños. Y si ellos quieren ser bautizados, dice la Biblia, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Y una de las cosas que yo quiero decir, posiblemente de risa, Dios no, alguna gente dice, bueno, no, yo crecí en una familia cristiana y es suficiente. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene hijados, Dios tiene hijos solamente. Y es necesario que los pastores le prediquen el evangelio a sus hijos y a sus nietos. Porque alguna vez los comportamientos de los hijos de los ministros no son buenos, es que no son cristianos, no son hijos de Dios. Todavía no se han convertido. Y al no ser hijos de Dios, el comportamiento de ellos es diferente. Wow. Y ustedes van a ver ahora, con esta tragedia que hubo aquí en la República Dominicana, que habían personas que murieron ahí que eran hijos de pastores. Y incluso personas que salieron de la iglesia y se fueron para allá y se encontraron la muerte. O sea que no tenemos que trabajar eso de aceptar a Cristo y dar todo al Señor. No la mitad, no el 80%, no el 95%. Hay que darlo todo. Una cosa, la consagración, la entera consagración, después que uno se convierte, es que el cristiano, al convertirse, tiene cosas que le quedan de su naturaleza dañada. Y la Biblia le llama la carne. Y usted sabe que el fruto de la carne es pleitos, celos, ira.
Ustedes conocen cristianos que son celosos, Ujú. y cristianos que hacen pique, y Sí. cristianos desobedientes, cristianos cabezuces, que tú le hablas y no te entienden. Bueno, hay cristianos como Pedro. Pedro, cuando fueron a agarrar a Cristo preso, él agarró su machete y le llevó a la oreja a uno. Te va a decir, pero ¿era cristiano o no era cristiano? Sí, era cristiano, pero tiene su machete ahí. Hay cristianos que tienen su machete. Pero, ¿qué pasó? Después que Cristo vino y le dijo, ¿me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mi cordero. ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro lloró y dijo, Cristo, pastorea, quédate en el ministerio. Confirma a tus hermanos. Y le dijo Cristo al irse al cielo, quédense en Jerusalén y no se vayan hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y sabe, en el día de Pentecostés vino el poder de lo alto y nunca más Pedro volvió a cortar orejas. Ujú. Dejó el machete. En la Biblia. Y nosotros también tenemos cristianos que antes eran sumamente rebeldes. Y si usted le predica el evangelio, si usted le enseña que hay un bautismo del Espíritu Santo, que hay una llenura del Espíritu Santo, que hay un cambio que viene después que usted se convierte, esos rebeldes se ponen mansos y humildes de corazón. Amén. Amén, qué lindo. Me gustó ese tema porque, y más de sus hijos, de la familia, Claro. porque estamos viviendo una generación difícil con los jóvenes, Hay que con tener los paciencia con ellos. adolescentes. Entonces yo sé que a muchos padres cristianos se les hace difícil. A los con los jóvenes. presidentes, tú no eres el presidente de jóvenes, pero por ahí anda el presidente. Le aconsejo, predíquele la santidad a los niños y a los jóvenes. Amén. Porque la gente cree que la santidad nada más es para los viejos. Y hay iglesias que creen que nada más los santos son los muertos. Por eso es que hay iglesias que tú ves que tienen un cuadro que dice que es un santo, pero está muerto. O sea que no hay santo vivo. Mire, San Pablo fue santo en vida. Santa María fue santa en vida. Todos los santos del Espíritu Santo del Pentecostés eran vivos, no eran santos muertos. Así es. En vida. Y cuando ustedes vean que la iglesia está difícil, la gente no quiere someterse y la gente no quiere servir al Señor como es, predíquenle el poder de Dios que transforma, que cambia, pero tiene que entregarlo todo, Amén. incluyendo lo que no le gusta e incluyendo lo que le gusta. Amén. Hay un pastor que vino de Colombia. Él no es de la iglesia Nazareno, pero fue con nosotros a los Batallas a hacer un operativo. Y cuando estaba orando con la gente, él decía, ora conmigo. Y él decía, repite conmigo. Y decía, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. A que me guste, a que me guste. Lo que a ti te gusta, lo que a ti te gusta. Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. A que no me guste, lo que no me guste, lo que a ti no te gusta. Amén. Y ese es el asunto. Cuando mi corazón es como el corazón de Dios, entonces yo puedo perseverar. Amén. Pero si a mí me gusta lo que a Dios no le gusta, yo puedo estar en la iglesia y voy a tener un pleito con el Señor. Dice Gálatas, el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. De manera que nosotros no hacemos lo que queremos. Pero si tú pones tu corazón en la mano del Señor, le entrega todo, Él va a poner el corazón alineado y lo va a enderezar. Qué lindo, qué lindo. Una linda experiencia, wow. Vamos a salir de verdad, verdaderamente edificados. Y yo sé que los que están allí escuchando están siendo edificados. Pastora, ¿qué consejo usted le daría a esas esposas de los pastores que a veces quieren rendirse y soltar todo? Yo creo que si el Señor ha llamado a tu esposo, también te ha llamado a ti. Amén. Porque la Biblia dice que somos una sola carne. Una sola- Especialmente cuando lo trasladan, ¿verdad? Cuando lo trasladan. Realmente yo, Magali Mateo dice, que el ministerio del pastor, la pastora tiene mucho que ver, porque cuando el pastor tiene una esposa rebelde, pierde su ministerio. Ujú. Cuando el pastor tiene unos hijos rebeldes, pierde su ministerio. Y la eficacia y la influencia. La esposa tiene mucho que hacer en Eso Por es, ejemplo, eso es yo- cuando el pastor es casado. Cuando casado, claro. Porque yo estoy hablando de la esposa. Sí, no, porque a veces son pastores solteros y están buscando una esposa. Y si buscan Y agarran una culebra.
Ay, pastor. Bueno, ten misericordia de Dios. Vas a tener que quitar esto. Bueno, sí, eso es así. La cosa es que las esposas que quieren tener una familia estable, Ujú. una familia integral, tienen que ser mujeres de oración. Amén. Definitivamente. Habla de eso de los devocionales. Por ejemplo, nosotros tenemos un devocional que nosotros lo grabamos. Wow. Y tenemos un grupo que entra, pero también lo mandamos por WhatsApp. Y ese es un devocional que hacemos, pero antes de ese devocional nosotros hacemos nuestro devocional. Claro, O sea, yo hago mi devocional. Mi esposo hace su Yo devocional. me refería de cuando tú comenzabas a hacer la tarea y cuando tú te sobraba tiempo, leía la Biblia. Ah, sí. Hubo un tiempo que Yo era me así. convertí muy joven y no me enseñaron a hacer Los devocionales. devocionales personales. Hay iglesias que no le enseñan. Tú te convertiste, ok. Y yo era una esposa de pastor joven. Y yo hacía mis quehaceres y inclusive éramos pastores ya en varias iglesias. Wow. Por ejemplo, la iglesia de San Isidro también éramos pastores ahí. Wow. San Luis, San Isidro, después. Bueno, en ahí el- fue que yo tuve que aprender a hablar creol. O sea, yo entendía, pero no hablaba. No hablaba. Entonces, una vez yo me levanté temprano, eran las 6 de la mañana. En San Luis fue. No, eso fue en Higüey, En Higüey. 1973. Wow. 83. 83. Cuando me levanto tan temprano, pero ¿qué voy a hacer con tanto tiempo? Dios mío, son antes de las 6. Tempranito. Leí mi Biblia, porque yo sí oraba en la iglesia, como hace mucha gente. Leía la Biblia en iglesia, cantaba todo en la iglesia, pero no teníamos esa devoción. No teníamos esa devoción, a pesar de que sí lo hacíamos en familia, orábamos con las niñas, pero no En privado. Wow. Y cuando me levanté y abrí la Biblia así, porque tampoco teníamos como lo que tenemos ahora en Sociedad Bíblica, que tenemos el calendario bíblico, ¿sí? Wow. Entonces, ¿dónde se abrió? En San Mateo capítulo 7, que dice que busquen primeramente el reino de Dios y después Dios va a añadir todas las demás cosas. Wow. Desde el 83 hasta ahora, en mi casa no se abre ni la puerta, ni la persiana, ni se hace café, ni se hace nada. Lo primero es eso. Buscar la presencia del Señor. Y el Señor nos ha bendecido mucho en situaciones difíciles. De alegría, pero también en situaciones difíciles. Pero eso es lo que marca. Hagan su altar familiar. Y les aconsejo, no solamente a pastores y no solamente a los hermanos de la iglesia y a las personas que vean este video que quieran tener paz en su hogar. No dejen de leer la Biblia por nada. Estén enojados, estén tristes, estén alegres, estén sin dinero, tengan mucho cuarto, mantengan el ritmo de la presencia de Dios. Amén, qué lindo. Wow, hemos salido edificados, nos hemos reído, nos hemos gozado con estas experiencias gloriosas. Y hemos llegado al final de esta entrevista, así que yo sé... Bueno, antes de terminar, me gustaría decirles que el 23 Amén. de agosto, en Sanville, en el salón de eventos, vamos a estar celebrando el 50 aniversario de la Iglesia Nazareno en la República Dominicana. Aleluya. 23 de agosto, salón de eventos, Sanville. Amén. No se quede en su casa, Señor, y venga a esta actividad. Amén. Que será glorioso y poderoso en el nombre del Señor. Así que hemos terminado. Suscríbete, comparte esta transmisión, comparte este podcast, gloria al Señor, que yo sé que será de bendición para tu familia, para esas personas que están en el ministerio. Estas experiencias serán poderosas para cada uno de ellos. Así que comparta, comente y dele like. Así que nos vemos hacia la próxima transmisión. Amén. Estable, una familia integral, tienen que ser mujeres de oración. Amén. Definitivamente. Habla de eso de los devocionales. Por ejemplo, nosotros tenemos un devocional
que nosotros lo grabamos. Wow. Y tenemos un grupo que entra, pero también lo mandamos por WhatsApp. Y ese es un devocional que hacemos, pero antes de ese devocional nosotros hacemos nuestro devocional. Claro, sí. O sea, yo hago mi devocional. Yo me refería de cuando tú comenzabas a hacer la tarea y cuando tú te sobraba tiempo, leía la Biblia. Ah, sí. Hubo un tiempo que había Yo era me así. convertí muy joven y no me enseñaron a hacer Lo devocional. devocionales personales. Hay iglesias que no le enseñan. Tú te convertiste, ok. Y yo era una esposa de pastor joven. Y yo hacía mis quehaceres y inclusive éramos pastores ya en varias iglesias. Wow. Por ejemplo, la iglesia de San Isidro también éramos pastores ahí. Wow. San Luis San Isidro después. Bueno, en ahí el- fue que yo tuve que aprender a hablar creol. Ah. O sea, yo entendía, pero no hablaba. No hablaba. Entonces, una vez yo me levanté temprano, eran las 6 de la mañana. En San Luis fue. No, eso fue en Higüey, Anyway, 1973. Wow. 83. 83. Cuando me levanto tan temprano, pero ¿qué voy a hacer con tanto tiempo? Dios mío, antes de las 6. Tempranito. Leí mi Biblia, porque yo sí oraba en la iglesia, como hace mucha gente. Leía la Biblia en la iglesia, cantaba todo en la iglesia, pero no teníamos esa devoción. No teníamos esa devoción, a pesar de que sí lo hacíamos en familia, orábamos con las niñas, pero no En privado. Y cuando me levanté y leí y abrí la Biblia así, porque tampoco teníamos como lo que tenemos ahora en Sociedad Bíblica, que tenemos el calendario bíblico, ¿sí? Wow. Entonces, ¿dónde se abre? En San Mateo capítulo 7, que dice que busquen primeramente El reino de Dios y y su después justicia. yo va a añadir todas las demás cosas. Wow. Desde el 83 hasta ahora, en mi casa no se abre ni la puerta ni la persiana, ni se hace café, ni se hace nada. Lo primero es eso. Buscar la presencia del Señor. Y el Señor nos ha bendecido mucho en situaciones Difíciles. de alegría, pero también en situaciones difíciles. Pero eso es lo que marca. Hagan su altar familiar. Y les aconsejo, no solamente a pastores y no solamente a los hermanos de la iglesia y a las personas que vean este video que quieran tener paz en su hogar. No dejen de leer la Biblia por nada. Estén enojados, estén tristes, estén alegres, estén sin dinero, tengan mucho cuarto, mantengan el ritmo de la presencia de Dios. Amén, qué lindo. Wow, hemos salido edificados, nos hemos reído, nos hemos gozado con estas experiencias gloriosas. Y hemos llegado al final de esta entrevista, así que yo sé... Bueno, antes de terminar, me gustaría decirle que el 23 Amén. de agosto, en Sanville, en el salón de eventos, vamos a estar celebrando el 50 aniversario de la Iglesia Nazareno en la República Amén, Dominicana. aleluya. 23 de agosto, salón de eventos, Sanville. Amén. No se quede en su casa, Señor, y venga a esta actividad. Amén. Que será glorioso y poderoso en el nombre del Señor. Así que hemos terminado. Suscríbete, comparte esta transmisión, comparte este podcast, gloria al Señor, que yo sé que será de bendición para tu familia, para esas personas que están en el ministerio. Estas experiencias serán poderosas para cada uno de ellos. Así que comparta, comente y dele like. Así que nos vemos hacia la próxima